Sin embargo, si por naturaleza nos inclinamos hacia la hipocresía o la grandiosidad, nuestra reacción será la opuesta. Nos sentiremos ofendidos por el inventario sugerido de AA. Sin duda, aludiremos con orgullo a la vida virtuosa que creíamos haber llevado antes de que la botella nos derrotara. Insistiremos que nuestros graves defectos de carácter, si es que creemos tener alguno, han sido causados principalmente por haber bebido en exceso. Siendo este el caso, creemos que lo que deriva lógicamente es que la sobriedad es la única meta que tenemos que intentar lograr. Creemos que, tan pronto como dejemos el alcohol, nuestro buen carácter renacerá. Si siempre habíamos sido buenas personas, excepto por nuestra forma de beber, ¿qué necesidad tenemos de hacer un inventario moral ahora que estamos sobrios? También nos agarramos a otra magnífica excusa para evitar el inventario. Exclamamos que nuestros problemas e inquietudes están causados por el comportamiento de otra gente. Creemos firmemente que si solo nos trataran mejor, no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, creemos que nuestra indignación está justificada. Y es razonable que nuestros sentimientos son bien apropiados. Nosotros no somos los culpables, son ellos. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar hasta acá con ustedes. Me presento porque parece ser que era la primera vez, ¿verdad? Que yo soy Ángeles Aldana. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy licenciada en psicología. Allí en Ciudad Nezahualcóyotl tengo algunas escuelas de educación especial para niños con discapacidad, niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, lentoaprendizaje. Soy psicóloga clínica, estudié filosofía, estudié teología, estoy estudiando ahorita ciencias religiosas, pero bueno, lo más importante es que con ustedes comparto el gusto de practicar este maravilloso programa de los 12 pasos y con ese mismo gusto vengo aquí a compartir hasta acá, que he estado re lejos desde donde yo vivo, pero bueno, con muchísimo gusto, el tema de mente, cuerpo y espíritu. Vamos a hablar un poquito de mente, cuerpo y espíritu, vamos a hablar un poquito de defectos de carácter, vamos a hablar un poquito de personalidad, porque esto es fundamental para todos los que estamos dentro de los grupos de autoayuda, para los que estamos practicando este maravilloso programa. Este tema es fundamental y espero que podamos aprenderlo un poquito, que podamos aprender todos juntos algo. Me voy a pasar para acá, no me gusta usar mucho la pluma porque me gustaría estar más cerca de ustedes para preguntarles también, a ver si están entendiendo, para ver si les parece, si no les parece, cómo vamos desarrollando el tema. Bueno, vamos a hablar un poquito de mente, cuerpo y espíritu. La mayoría de nosotros sabemos que somos mente, cuerpo y espíritu, y que tenemos que desarrollar esas áreas en nuestra personalidad. La mayoría de nosotros pues desarrollamos el cuerpo, lo vestimos, le damos de comer, nos bañamos, vamos al doctor, le damos lo que necesita y vamos desarrollando el cuerpo en la medida de lo posible. A la mayoría de nosotros también desarrollamos la mente y pues no leemos tanto como quisiéramos, no estudiamos tanto como deberíamos, pero sí le hemos dado ciertos conocimientos a nuestro cuerpo y hemos a nuestra mente y vamos avanzando un poquito con la mente. A veces el que tenemos un poquito más descuidado es el área espiritual, pero como que no entendemos bien la diferencia entre mente, entre cuerpo y entre espíritu. Entonces precisamente eso es a lo que vengo a platicar con ustedes. ¿Cuál sería la diferencia entre mente, cuerpo y espíritu? ¿Qué entendemos por estas tres áreas de nuestra personalidad y que deberían de ser desarrolladas todas ampliamente para que podamos avanzar lo más que se pudiera? Porque les digo, a veces avanzamos en la mente, a veces avanzamos en el cuerpo, pero pues no avanzamos como deberíamos en el espíritu, y se supone que nuestro programa es espiritual. Entonces, les voy a pedir un favor, sototote. No sean malitos, ya sé que manejan aquí autonomía de grupo, pero les voy a pedir un favor, no sean malitos, ¿no les pueden dar café hasta el final?
porque hay mucho movimiento, me los van a distraer y el tema es así como muy importante. Yo me apuro y al final podían tomar café, no sé si se pueda, para que no me los distraigan y puedan tomar atención, porque si están pasando, pasan con el café, pasan con las rifas y todo esto, como que me los van a distraer mucho y quisiera que pusieran toda la atención del mundo. No sé si se podría. ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Están de acuerdo todos? Me apuro con el tema, lo explicamos bien, ustedes entienden y al final nos sentamos a tomar cafecito y a comer y a ver qué más hacemos para que podamos, para que no se me distraigan mucho, porque a lo mejor ustedes sí ponen mucha atención y se concentran, pero yo tengo ese problema de que si pasan y hablan y están, me distraen y ya no puedo hacer una junta como yo quisiera. Entonces, discúlpenme si soy bien payasa, pero sí me gustaría estar muy atenta a ustedes y que ustedes estuvieran atentos a mí para que pues, se pudiera desarrollar mejor el tema. De por sí luego no entendemos y si no se distrae, pues menos. Entonces vamos a tratar de centrarnos en el tema, nos vamos, les digo rapidito y ya al final nos ponemos a compartir el panel, a hacer como dicen ustedes. Porque al final de cuentas a lo que venimos es a aprender y es lo que yo les decía a ustedes. Esta noche hemos venido a aprender qué diferencia hay entre estas diferentes partes de nuestra personalidad. Todos sabemos que somos mente, cuerpo y espíritu y que muchas veces hemos desarrollado el cuerpo en la medida de lo posible, que a veces hasta hemos desarrollado la mente también en la medida de lo posible, pero no desarrollamos el espíritu. Y este programa nos han dicho que es totalmente espiritual. Entonces, para realmente comprender el programa, nosotros deberíamos de comprender qué diferencia hay entre mente, qué diferencia hay entre cuerpo y qué diferencia hay entre espíritu, para que entendiendo bien en cada área de nuestra personalidad, le demos a estas partes de nuestro desarrollo la importancia que necesitan y podamos al conocerlo desarrollarlo mejor, porque si yo no sé qué diferencia hay entre mente y espíritu, yo no sé cómo desarrollar la espiritualidad, pues yo voy a venir aquí, me voy a sentir muy bien y voy a estar muy a gusto y voy a estar muy feliz, pero no voy a desarrollar mi área espiritual. Entonces lo más importante es el conocimiento para de ahí partir a desarrollar estas áreas. Fíjense ustedes nada más. Somos mente, cuerpo y espíritu. A ver, cuando un niño nace, ¿ya nace con personalidad o se va formando después? Se va formando. Dice la señora que nacen. Pues fíjense que los dos tienen razón. La mayoría de la gente piensa que no nacemos con personalidad, que la personalidad se va desarrollando. Pero fíjense que sí, los niños ya nacen con cierta personalidad porque está comprobado científicamente que desde los 2 meses de embarazo el niño ya oye. Es el primer sentido que se desarrolla, es el más importante. Los niños ya escuchan y diferencian muy bien la voz de la madre, de la voz del padre, de la voz de los demás. Si una mamá oye cumbias, cuando el niño nazca, ¿qué le van a gustar? Pues las cumbias. Si oyen grupos, pues el niño va a ser grupero, y si oyen salsa, pues va a ser salsero, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que la mamá escuche, el niño se va a ir desarrollando. Entonces, además, cuando se junte el óvulo con el espermatozoide, el óvulo tiene cierta información genética, cierta herencia. El espermatozoide tiene cierta información genética, cierta herencia. Entonces, cuando el niño nace, pues tiene los ojos de la mamá, y que el pelo del papá, y que la nariz del abuelo, y que el cuerpo del tío, y que... Bueno, esperemos que se parezca más al papá para que no haya broncas, ¿verdad? Pero van heredando de todos. Entonces, el niño nace con el temperamento. La personalidad tiene 2 divisiones, tiene 2 áreas, que es el temperamento y el carácter. El temperamento es la herencia, es lo que ya traemos. Por ejemplo, si tú tienes el pelo de tu mamá y tú tienes la nariz de tu papá y hasta las enfermedades, la predisposición a las enfermedades se hereda. Si mi mamá tenía diabetes, si mi papá tiene diabetes, pues ojo, porque yo tengo esa predisposición a la herencia de las enfermedades. Entonces, esa herencia es el temperamento, toda esa genética de hormonas, de órganos, de predisposición, del pelo y las semejanzas. Entonces, el niño desde que se une ya empieza a tener su temperamento. Se habrán dado cuenta ustedes
que en un hogar nacen dos niños casi al mismo tiempo, se llevarán 1 año, 2 años, y están en el mismo hogar, son los mismos padres, pero uno es bien canijo y el otro es más tranquilito, y dices, bueno, parece que son de diferente familia, pero al final de cuentas es el temperamento que tienen. Entonces, la personalidad se divide en temperamento, que es eso aprendido, y el carácter, perdón, el temperamento, que es la herencia. Voy a ver si me van a hacer caso, pónganse abusados porque si me equivoco, ustedes me van a corregir. Y la otra faceta de la personalidad es el carácter. El carácter es lo que aprendemos, el carácter es lo que nos van a enseñar, es lo que nos van a formar. Entonces, si mi papá es berrinchudo o mi papá es depresivo y eso me enseña, pues eso es lo que yo voy a aprender. El carácter es todo lo que yo voy a aprender, es lo que yo voy a ver de mi mamá, lo que voy a ver de mi papá, esos modelos que yo tengo, y dependiendo de esos modelos, pues voy a aprenderlos. El otro día fui a una reunión y pasa una muchacha y caminaba así con la mano aquí. Yo decía, qué chistoso camina. Pero su hija va detrás de ella y también caminaba con la mano así. O sea, ¿han visto que los niños agarran los modos del papá y los modos de la mamá? Entonces, eso es el carácter. Todos los condicionamientos, todos los pensamientos, y fíjense nada más, los pensamientos generan sentimientos. Y los sentimientos generan acciones. Si yo pienso puras pendejadas, ¿cómo me voy a sentir? Pendejo. Sí. ¿Qué voy a hacer? Pendejadas. Puras pendejadas. Entonces, fíjense nada más, dentro del temperamento, de lo físico, están las emociones, que son respuestas fisiológicas de mi cuerpo. O sea, las emociones son, por ejemplo, el miedo, la ira, la tristeza. Ahorita vamos a hablar más ampliamente de eso, pero esto es parte de mí, es parte de mi cuerpo y eso es fisiológico. O sea, si ahorita de repente explota algo por allá afuera y todos nos espantamos, eso no depende de nosotros, es parte del cuerpo, no podemos quitarlo. Por ejemplo, hay gente que dice, quiero quitar el miedo, eso no se puede, es una emoción básica con la que no te puedes retirar. Entonces eso es parte del temperamento, es lo físico. Pero el carácter, que es lo que yo aprendo, que es lo que yo pienso, que es lo que me enseñaron a mí mis padres, eso genera los sentimientos. Y si una emoción es una respuesta del cuerpo, un sentimiento es una disposición de ánimo. Por ejemplo, explota algo allá afuera, yo me espanto y todo mi cuerpo se llena de adrenalina. ¿Y no han visto que gente que se espanta se pone esta blanca? Los labios se le ponen blanco, eso ella no lo puede controlar, es parte de una respuesta del cuerpo. Pero por ejemplo, de repente a mí me presentan a, ¿cómo te llamas? Rogelio. A Rogelio, y yo digo, ay, Rogelio, me cae bien. O sea, yo me dispongo anímicamente, y digo, ay, me cae bien Rogelio. Eso es un sentimiento. Pero de repente me pone mala cara, como ahorita que está muy jetón, y yo digo, no, me cae gordo Rogelio, porque ya me puso mala cara. Entonces yo me dispongo negativamente. Me puedo disponer positivamente, de manera agradable con él, o me puedo disponer negativamente y voy a decir, no, yo con él no quiero nada. Esos son sentimientos, porque yo estoy pensando, está jetón y no me quiere, entonces yo me siento mal. O pienso, sí me quiere mucho y le caigo bien, entonces yo me siento bien. Los sentimientos son disposiciones del ánimo hacia una persona. Entonces eso es el carácter. Los sentimientos, lo que aprendemos, los condicionamientos de los papás, los ejemplos y los modelos que tenemos de los padres. Por ejemplo, si él trae, cuando yo me gano coordine, porque pues los tengo que agarrar de ejemplos, Rogelio, ¿verdad? Rogelio tiene cierto temperamento y cierta herencia. Él es morenito y de pelo negro y a lo mejor es berrinchudo. Bueno, ese es su temperamento. El carácter es lo que le enseña a sus papás, pero vamos a suponer que a Rogelio en cuanto nace se lo llevan a Alemania y lo hubieran adoptado papás alemanes con mucha cultura. Pues imagínense una familia pudiente de Alemania. ¿Ustedes creen que hubiera tenido el mismo carácter que si se hubiera quedado con su familia aquí en México? No. Sería completamente diferente. Entonces, aunque el temperamento y la herencia la trae y el mismo físico lo trae, pero al irnos a otro lado y tener modelos diferentes, tenemos diferentes caracteres. Entonces, fíjense ustedes nada más. El carácter sería entonces la mente, porque la mente tiene pensamientos
y tiene sentimientos. Pero bueno, vamos a irnos más fuerte. Si él se queda en México con su familia y su mamá le enseña por su modelo, o sea, para él su mamá es el modelo que tiene de mujer, para él su papá es el modelo que tiene de hombres. ¿De quién aprendemos nosotros las cosas? De los padres. Pues de los papás. Entonces, a él, su mente, sus pensamientos, la forma en que ve la vida, como dice el segundo paso, sus juicios, ¿quién se los va a dar? Su papá y su mamá. De manera más importante, la mamá. La mamá es la que genera la mente, la mamá es la que genera la conciencia, la mamá es la que está siempre con los niños. O sea, el papá es muy importante, pero fundamental. La que va a generar ese pensamiento, esa conciencia, ese sistema de creencias, esos juicios, es principalmente la mamá. Estaba mi nieto el otro día jugando para que mi hija se vaya, o sea, la mamá del niño, para que se vaya, se tiene que hasta esconder. Porque si el niño la ve, pues va a correr, va a llorar. Y el otro día pasa mi yerno y el niño le dice, ya me voy, Rodrigo. Sí, Rodrigo, sí. O sea, para el niño, pues sí, quiere su papá y le da beso, y pues no le interesa. Pero para el niño lo más importante va a ser siempre la mamá. Entonces, esa relación con los padres, con la madre principalmente, con el papá, es lo que nos va a dar la mente. Todas las ideas que tenemos en la cabeza vienen formadas por el papá. Y eso es exactamente la mente que nosotros estamos desarrollando. Entonces, ya quedamos entonces que el cuerpo va a ser todas esas emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Y siempre las apunto porque se me olvidan. Las emociones básicas, que son esas respuestas del cuerpo con las que nacemos, o sea, yo no puedo decir, esta no la quiero tener. No, son emociones básicas porque todos los niños de todo el mundo las tienen. Si juntáramos un niño de África, un niño de Europa, un niño de Alemania, de Francia, de Italia, de China, de Rusia, de México, de Perú y de Argentina, y les dijera, y espantáramos a los niños, todos pondrían la misma cara de susto. Si les pusiéramos juguetes a los niños, todos pondrían la misma cara de contento. O sea, cualquier persona de cualquier país, personas de diferentes países responderían igual. O sea, las emociones básicas nacemos con ellas, no las podemos quitar y todos reaccionamos a las mismas. ¿Cuáles son las emociones básicas? El placer, la tristeza, el disgusto, la sorpresa, el miedo, el amor y la vergüenza. Nada más. Hay gente que dice, ¿y los resentimientos? No, pues es volver a sentir. Sentimientos, no emociones. Y hay gente que dice, ¿y los celos? Bueno, los celos son una mezcla de todo esto. Fíjense, los vuelvo a decir. Son las emociones básicas: placer, tristeza, disgusto, sorpresa, miedo, amor y vergüenza. Esas son las emociones que tenemos todos, que naces con ellas y te vas a morir con ellas y forman parte de la respuesta del cuerpo a los estímulos de afuera. Decíamos, si explota algo nos espantamos y el cuerpo responde a ese estímulo. Si de repente alguien viene y me echa piropos y me habla bonito, pues mi cuerpo luego reacciona y siento placer. O de repente, no sé, las emociones básicas, tengo por ahí un disco de inteligencia emocional, ya después ustedes lo verán, es otro tema muy diferente. Ahí se explica cuáles son las reacciones del cuerpo a las diferentes emociones. Cuando tienes miedo, la sangre se te baja a los pies y te pones blanca, te pones fría. ¿Para qué se baja la sangre a los pies en el miedo? Para echarte a correr. En la ira, la sangre se te sube. ¿No han sentido que cuando están bien enojados estás hasta caliente y se te ponen calientes las orejas y hasta te tiemblan las manos? Porque la sangre se sube. De hecho, hasta los mexicanos decimos, esta ya se calentó. O sea, porque sientes caliente todo. ¿Por qué se sube la sangre para arriba? Pues para pelear, ¿sí? En el placer se centra la sangre en los órganos genitales, hay muchísimo más energía. En la sorpresa abrimos los ojos. La mayoría de la gente cuando se sorprende abre mucho los ojos. ¿Para qué? Para que te entre más luz y puedas ver mejor.
En el disgusto, estas son reacciones desde los cavernícolas. En el disgusto como que frunces la nariz, como si olieras algo descompuesto. Entonces, son respuestas fisiológicas a situaciones, a estímulos de afuera. Entonces, el cuerpo reacciona con esas emociones y la mayoría de nosotros pensamos que las emociones las podemos controlar nosotros. Son respuestas fisiológicas. Yo pregunto a ustedes, ¿las emociones son buenas o son malas? ¿Son buenas? ¿El miedo, la ira será bueno? No son ni buenas ni malas. Son necesarias, son indispensables. ¿Te imaginas que naciera sin miedo? O sea, un niño, ustedes habrán visto que un niño va caminando por la azotea y ve la orilla y se detiene porque le da miedo. A un niño lo subes a un lugar alto y le dices aviéntate y no se avienta al principio porque tiene miedo. O sea, el miedo es importante para sobrevivir. El placer es importante para sobrevivir. Si nosotros tuviéramos relaciones sexuales sin placer, ya nos hubiéramos extinguido. Porque es una hueva encuerarse y hacer ahí el cortejo. O sea, no, o sea, si tenemos relaciones sexuales es porque hay placer. Todas las emociones básicas son necesarias para la sobrevivencia. La ira, la vergüenza, la sorpresa, todas las necesitamos. Entonces no son ni buenas ni malas. Hay gente que las quiere quitar. Por ejemplo, el dolor. La gente dice, ay, no, pues uno no debería de tener dolor. Mi papá tenía diabetes, le dio pie diabético, pisó una rebaba, no la sintió, se le gangrenó, se lo tuvieron que quitar. El dolor es fundamental, te avisa que algo está mal. Y las emociones básicas son algo parecido. Las tenemos que tener como una respuesta a la estimulación del medio ambiente. Por ejemplo, yo les pregunto, Jesús, todos compartimos aquí la idea de Jesús el Cristo. La mayoría de la gente de los países de Occidente tenemos 3 religiones principales. O somos católicos, o somos cristianos, o somos judíos. De este lado somos judeocristianos y nos basamos en la Biblia. Del otro lado, en Oriente, pues se basan en son budistas, o son islamistas, o son hinduistas, y se basan en el Corán o en otras situaciones. Nosotros de este lado somos judeocristianos y nos basamos en la Biblia. Entonces, aunque esto no es religioso, pues vamos a utilizar esos ejemplos para aclarar más esta situación. Yo me acuerdo mucho que cuando entré a teología me decían que Jesús compartió con nosotros en toda la condición humana, menos en el pecado. Y yo me quedé pensando, a ver cómo está eso. Sí, Jesús era humano y tenía emociones. Yo pregunto, ¿Jesús tuvo ira? Sí, se enojó. Y hay muchos ejemplos de cuando entró Jesús al templo, vio que estaba lleno de mercaderes y ¿qué hizo? Los sacó a patadas. Dicen que les tumbó todo. O sea, para eso es la ira, para defender los valores y las buenas conductas. Porque si yo voy al mercado si voy, por ejemplo, a la villa y veo que hay un montón de puestos, yo no los saco a patadas. Y Jesús, imagínense ustedes, pónganse en ese contexto, que Jesús va a la villa y ve que hay un montón de vendimias y que agarrara patadas y que los tirara todo. Para eso es la ira importante, la ira santa, para defender los grandes valores. ¿Jesús tuvo miedo? Sí, Jesús tuvo miedo. El versículo más pequeño de la Biblia dice, Jesús lloró porque tenía miedo, porque tenía tristeza, porque una tristeza infinita le embargaba el alma. Entonces Jesús tuvo ira, tuvo miedo, tuvo tristeza, tuvo placer. Sí. También. En teología nos enseñan que Jesús siempre pone, de analogía, compara el reino de Dios con banquetes. Entonces, de hecho, la vida pública de Jesús, Jesús vive su vida pública entre 2 grandes bodas, las bodas de Caná y las bodas del Cordero. Para él, la semejanza del reino de los cielos, lo más parecido sería un banquete, que hay que vivir la vida como si fuera un banquete, que hay que vivir la vida como si fuera una fiesta. Él disfrutaba y tenía placer y estaba con sus amigos y amaba a sus amigos y lloró cuando se murió Lázaro y amaba a Marta y amaba a María y estaba siempre rodeada de gente.
Entonces, él tuvo miedo, tuvo ira, tuvo placer, tuvo vergüenza. Una vez me preguntaban en un compartimiento un señor que dice, ay, ¿pero a poco tuvo vergüenza? Sí, también. Una vez que él estaba comiendo y de repente se acerca una que no era judía para pedirle un milagro para su hija. En esos tiempos los judíos a los no judíos les decían perros. Así como ahorita nosotros a los que no nos caen bien les decimos nacos. En ese tiempo a ellos les decían, a los no judíos les decían perros. Entonces estaba comiendo con sus compatriotas en ese entonces y llega una que no era judía y le dice, cura a mi hija, ¿no? No seas gacho, por favor, quiero que cures a mi hija. Y él fue cuando dice en ese versículo de la Biblia, dice, no está bien que se le dé el pan de los de la casa a los perros. ¿Y qué le contestó ella? ¿Se acuerdan quién ha leído esa? Sí. ¿Qué le contestó la mujer? Los perros esperan las migajas. ¿Cómo se llaman las migajas para comer? Dijo, pues sí, pero hasta los perros comen de las migajas que se caen del amo y no la dan, no la que me da, las que se caen. Gente dicen que nada más se quedó pensando como diciendo, ching, ya la regué, ¿no? Si hubiera sido mexicana, la Biblia diría, pendejo, qué pecado. Pues él era judío y él estaba educado bajo esa cultura. Entonces dijo, qué grande es tu fe, mujer, que sea como tú dices, ¿no? Y entonces, pues ahí podemos decir que le dio un poco de vergüenza haberla regado, porque pues estaba en ese momento, en ese contexto. Pero bueno, entonces Jesús comparte con nosotros esa situación humana y Él tiene emociones también. Desde el amor, desde la sorpresa, la vergüenza, la ira, Jesús comparte con nosotros. Pero fíjense nada más, el problema con nosotros es que nacemos con emociones que no son ni buenas ni malas. Son necesarias, las necesitamos para sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros en el transcurso de nuestra vida las vamos enfermando. Las emociones son para usarlas bien. Y de repente, cuando se necesitan, como Jesús las utilizó. El problema con nosotros es que abusamos de las emociones. Exageramos con las emociones y las enfermamos. La ira es pues, para que te defiendas. Pero nosotros siempre estamos encabronados. Siempre todo el día. Hable. Es que gritas y te enojas. Me encantan las mamás mexicanas que les dicen a sus hijos, ¡no grites con macho! Esa es nuestra educación. Entonces, las emociones son buenas, pero a veces exageramos. En vez de usarlas, abusamos, las exageras y las enfermas. Y es ahí donde se dan los defectos en el carácter. ¿Por qué? El miedo, cuando es exagerado, cuando es muy fuerte, cuando de repente ya no lo puedes controlar, ya no es un miedo normal. Como el miedo que tuvo Jesús y que dijo, Señor, si se puede que pase de mí esta bronca, pero si no, amas. Y cuando es un miedo sano, pues te pones a reflexionar, te haces un poco para atrás, pero tomas vuelo y hacer lo que tienes que hacer. Pero a nosotros el miedo nos paraliza y de repente ya no puedes y te encierras. Y si nosotros hubiéramos estado en el caso de Jesús, puta, te echas a correr. El miedo enfermo ya deja de ser miedo, ya deja de ser emoción básica y se vuelve defecto de carácter. El miedo enfermo ya no se llama miedo, ¿ya cómo se llamará? ¿Cómo le decimos al miedo enfermizo? Pánico. ¿Cómo más le decimos? Fobias. El miedo, como emoción básica, es normal, pero exagerado, abusando de él y volviéndose defecto de carácter, se vuelve fobia, pánico, terror. El placer es bueno. Es bonito, Dios nos lo dio, pero si este placer lo uso, abuso, exagero y lo vuelvo defecto de carácter, ¿se vuelve qué? ¿Qué pecado se vuelve? Lujuria. La ira, pues es necesaria, pero si abuso, exagero, se enferma, se vuelve neurosis, violencia, ¿sí? La tristeza.
La tristeza es buena para que te encierres en tu cuarto y pienses que estoy haciendo mal, hagas nuevos planes y salgas adelante viendo que vas a cambiar. La tristeza es buena, pero si la abuso, exagero y le enfermo, ¿se vuelve qué? Depresión. El dinero es bueno, es necesario, pero si de repente me vuelvo loco, la exagero y se vuelve defecto de carácter, ¿qué pecado se vuelve? Avaricia. Es bueno descansar, pero si yo siempre estoy echado, ¿qué defecto de carácter se vuelve? Avaricia. ¿Sí me explico? Entonces Jesús tenía las emociones básicas, las compartía con nosotros, pero no compartía el pecado, no compartía la exageración, no compartía el defecto de carácter. Jesús no era lujurioso, Jesús no era iracundo, ni estaba ni estaba en depresión profunda, ni estaba pensando, iré, no iré, será, no será. No. Entonces, es ahí donde les digo que entendí perfectamente cuando me decían, Jesús compartió con nosotros su naturaleza humana en todo, menos en el pecado. Él no tenía defectos de carácter. Fíjense nada más, con esta explicación yo les preguntaría, ¿por qué hay defectos en el carácter? ¿Por qué no decimos defectos de temperamento? O defectos de personalidad. Fíjense, ¿se acuerdan que les decía? El temperamento es la herencia. Él podría decir todo lo que he heredado, sus emociones. Podría decir, ¿tengo defectos de temperamento? No, porque Dios nos hizo perfectos. Nuestro cuerpo es perfecto. Si yo, le meto alcohol y le meto cigarro y le meto chile, ahí va a estar problemas en mi cuerpo, pero mi cuerpo es perfecto. Las emociones que damos, ¿son buenas o son malas? Son necesarias, entonces no tienen defecto. Entonces el temperamento, la herencia, las emociones están bien, están perfectas, ahí no hay defectos. ¿Por qué si hay defectos en el carácter? ¿Qué quedamos que era el carácter? Lo que aprendimos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Ahí es donde se dan los defectos de carácter, porque tenemos defectos en lo que pensamos, porque obviamente tenemos defectos en lo que sentimos, en lo que aprendimos, y al distorsionar nuestras emociones se van a volver defectuosas. Entonces los defectos por eso se dan en el carácter. Y es ahí donde nosotros tendríamos que empezar a manejarlo. Yo no voy a cambiar mis emociones, no puedo quitarme la ira, no puedo quitarme el miedo. Hay gente que les digo que dice, no, yo ya no quiero tener miedo. Es que ya no tengo miedo. Eso no es cierto. Es que yo ya no me enojo. Desde que estoy en el programa, yo ya no me enojo. Eso no es cierto. Las mujeres pensamos que hay algunas que no sentimos placer. Eso tampoco es cierto. O sea, las emociones están y tienen que manejarse y utilizarse bien. Obviamente, si ya no tienes placer o lo tienes exagerado, pues ya es un defecto, pero aprendido. ¿Sí me explico? ¿Aprendido por quién? Por los padres, o por los hermanos, o por los abuelos, quien haya estado ahí para educarme o para echarme a perder. ¿Sí me explico? Pero fisiológicamente, físicamente, yo estoy bien. Mis problemas todos son mentales, de aprendizaje. Aprendí mal, me enseñaron mal, por eso mis defectos están en el carácter. Pero bueno, nosotros debemos de aprender entonces esto para entenderlo. Ya vimos entonces qué es el cuerpo. Pues es mi físico y son mis emociones básicas. La mente es esta conciencia que me da mi mamá, los pensamientos, los sentimientos, todo lo que he aprendido, todo lo que me han enseñado. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? El espíritu viene de una palabra hebrea que quiere decir fuerza o dinamismo. Lo que hace que te muevas. El espíritu sería esa parte divina que todos tenemos. Todos los filósofos, todos los teólogos han llegado a la conclusión que nosotros como que venimos de Dios. O sea, venimos de Dios, somos hijos de Dios,
tenemos una parte espiritual, tenemos esa fuerza dentro de nosotros. De hecho, se han hecho investigaciones y se ha llegado al descubrimiento de que cuando una persona se muere, al morir deja de pesar 21 gramos. De hecho, hasta se hizo una película de los 21 gramos. O sea, cuando una persona se muere, como se ve como que se eleva algo, pues ese espíritu, que es diferente al alma. Se eleva el espíritu y el cuerpo deja de pesar 21 gramos. Hicieron estudios muy profundos, por ejemplo, con animales que pesaban más o menos los mismos que los seres humanos, los sanbernados, perros grandotes, que pesaban, por ejemplo, si un ser humano pesaba 80 kilos, pusieron un San Bernardo que también pesaba 80 kilos, pero el ser humano cuando se muere deja de pesar 21 gramos menos y el animal sigue pesando lo mismo. O sea, en el perro no se ve nada que salga y sigue pesando igual. Entonces, se ha supuesto que eso que se eleva al morir, que eso que dejamos de pesar, es el espíritu, porque se acaba esa fuerza, ese dinamismo, eso que nos mueve, eso divino que tenemos, que nos lleva a reflexionar, a pensar, a amar, a ser empáticos, a sentir por otro. El espíritu es el que me lleva a la razón, al amor, a la fe, a la moral, a la ética, a las cosas buenas. Entonces, ahí tenemos ya una diferencia muy clara con todo lo demás. Miren, les voy a dar un ejemplo muy bobo. Yo me pongo ejemplos muy bobos como para explicarme estas diferencias, para que sea un poquito más claro y veamos la diferencia entre mente, cuerpo y espíritu. La otra vez yo llevé a mi nieto al cine. Fuimos a ver la de Toy Story y yo estaba sentada viendo el cine y de repente volteo a ver las luces que salen, porque me gustaban mucho las luces que se proyectan en la pantalla. Entonces yo estoy sentada viendo la película, veo el proyector, antes le decíamos el cácaro, veo el proyector que se proyecta en esa pantallota y estamos viendo la película. Mi nieto estaba muy entretenido viendo la película y de repente cuando el niño se va y quiere dejar los juguetes, agarra y de repente me dice: no voy a llorar, abuela, no voy a llorar. Y ya estaba llorando mi niño porque pues estaba viendo la película y pues estaba creyendo lo que estaba pasando en la película. Aquí en este ejemplo ya les expliqué cuál es la mente, cuál es el cuerpo y cuál es el espíritu. En este ejemplo que les estoy poniendo, a ver si es cierto que me están poniendo atención, del proyector, de la pantalla y del que está viendo la película, ¿quién es la mente? ¿El proyector, la pantalla o el que está viendo la película? El que está viendo. ¿El que está viendo la película es la mente? No, el proyector. La que ve el proyector. Fíjense, mente, cuerpo y espíritu, ya les expliqué. El proyector, que proyecta la película, la pantalla, que recibe la película, o el que está viendo la película. ¿Cuál será la mente? El proyector. ¿La mente es el proyector? Muy bien. ¿Cuál será el cuerpo? La pantalla. La pantalla, muy bien. ¿Y quién será el espíritu? El niño. El que la ve. El que la ve. Muy bien, felicidades, se están poniendo atención. La mente me proyecta películas en mi mente, en mi cuerpo, en mi cerebro. Hagan de cuenta que la pantalla es mi cerebro, es mi cuerpo. Y el espíritu es el que está viendo. Les voy a platicar que a mi papá le encantaba irse al cine a dormir. Compraba su cubetota de palomitas, se sentaba junto a mi mamá, íbamos al cine todos, se agarraba y se comía sus palomas y de repente se acomodaba ya que se acababan las palomas y le decía a mi mamá: si ronco me mueves, pero le encantaba a mi papá irse a dormir al cine. Yo decía: ¿para qué? Pero a él le gustaba ir al cine a dormir. Pues eso me sirvió para darles ahorita el ejemplo. Si la mente nos transmite películas buenas y malas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y yo soy el que las veo y soy el espíritu, ¿te imaginas si mi espíritu se duerme? Si mi espíritu no entiende, como mi nieto, que sin información, sin conciencia, sin saber, pues se cree todo lo que pasa en la pantalla. Sí. Mi nieto cree que eso sea de veras y salen monstruos y él se espanta y salen cosas chistosas y se ríe. Yo, con más conciencia, con más edad, con más información, con más experiencia, despierta, yo sé que eso es una mentira, yo sé que eso es una película y a lo mejor me gusta
pero no voy a llorar ni voy a gritar. Yo sé que es una película. Fíjense nada más, los 12 pasos dicen, habiendo obtenido un despertar espiritual. Habiendo obtenido un despertar espiritual, como por la vivencia de los pasos anteriores, entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro grupo? ¿Cuál es el objetivo de los grupos de autoayuda? ¿Dejar de beber? Despertar el espíritu. El objetivo no es dejar de tomar. El objetivo no es dejar una pareja enferma. El objetivo no es dejar de hablar, de gritar, de ser neurótico, dejar de tener miedo. El objetivo del programa es obtener un despertar del espíritu. Porque nosotros llegamos al cine, a nuestra vida, ¿y qué hacemos? Como mi papá, nos dormimos. Somos bien sonsos, somos bien ignorantes. Bueno, estoy hablando de los grupos de allá de Nesa. Aquí yo sé que están muy despiertos y que son conscientes y que son informados, pero hay grupos allá por Nesa que nos dormimos y no entendemos. Fíjense nada más. Ahora, pregunto, a ver si es cierto que están bien abusados. La mente que me está proyectando esas películas horrorosas, ¿nacemos con esas películas ya programadas? No. La niña que anda por ahí, la chiquita, ¿ya nace con esas películas en su mentecita? Si es libro, se llama biblioteca. Si es de película, se llama biblioteca. A mi mente, ¿quién le da esas películas para que me las proyecte? Con todos, con los que nos desarrollamos. Con todos los que nos juntamos. ¿Con quién principalmente? Mi mamá y mi papá. ¿Quién me enseñó entonces esas películas? Pues mi mamá y mi papá. Hagan de cuenta que mi mamá con su ejemplo me enseñó cómo eran las mujeres. Y yo tengo la película de la oveja negra. ¿Han visto la película de la oveja negra? Todo buen mexicano ha visto la oveja negra. Pedro Infante, el hijo, la Vivianita y el Cruz Treviño de la Garza. Entonces, para mí, la familia es esa película de la oveja negra, en donde el hombre puede pisotear a la mujer, el hombre puede engañar a la mujer, el hombre se emborracha, el hombre tiene toda la razón sobre ti. Y aquí puras mujeres opinamos, los hombres se callaron la boca. El hombre puede engañar, el hombre puede pisotear, el hombre está bien chingón, El hombre ¿Y la puede mujer? llegar a gritar y... El hombre puede llegar a gritar y hacer el otro día fui por jugo y estaba la señora vende aquí, el señor vende en la esquina. El señor pues nada más vende jugos, el puro jugo. La señora vende licuados, vende champurrado, vende atole, vende café y hace cócteles y tiene un puestotote y hace un chorro de cosas. El señor con su puro exprimidor y su juguito y la señora tiene 10,000 cosas. Estoy pidiéndole a la señora y viene el señor y le dice, ¿no has hecho jugo? Porque la agarró a la señora. Dice, no, ahorita lo hago. Y se va bien enojado el señor. Viene a los 5 minutos una ayudanta, yo creo, de la señora, y la señora sigue exprimiendo y le dice la muchacha, ¿en qué te ayudo? Dice, ayúdame a exprimir, dice, porque ya vino el patrón y se enojó y me dijo que si todavía no tenía jugo y yo le dije que no me estaba haciendo pendeja, yo le dije que estaba haciendo jugo. Y yo dije, ¿a qué horas le dijo? Acá se lo dijo. Nunca dijo nada más dijo, sí, ahorita lo hago. Pero por dentro ha de haber estado, hijo de la chingada, y tú no me ayudas y yo aquí. Pero ella no lo podía decir. Pero cuando viene la ayudante, es que yo le dije que me ayudara y que yo te hazlo tú. Pero ella, enfrente de él, no dijo nada. Esa es la película que traemos. En donde el hombre puede llegar a gritar, el hombre puede llegar a mangonear, el hombre tiene diferentes valores y la mujer sumisa, agachona, yo te entendí, chochona también, otra cosa, deprimida, agachona, sumisa, pendeja, ¿qué? Temerosa, conmiserada, y ahí se opina, con los hombres no opinaron, pero con las mujeres sí, sumisa, no, ¿cómo dijiste? Conmiserada.
chantajistas, hocicona. Porque antes estábamos educados a callarnos la boca. Como ahora ha habido revolución femenina y en vez de liberación queremos imitación y queremos hacer igual que los hombres, ahora gritamos como Paquita la del barrio, me estás oyendo, pero seguimos igual. Entonces nos volvimos nada más hociconas, ahora tenemos que trabajar y estamos ahí chantajeando, queriendo controlar, pero al final de cuentas es la misma película. Cambian los actores, cambia el guión, cambia el escenario, pero es la misma película. Entonces de repente la mente me pone esas películas que me enseñó mi papá, que me enseñó mi mamá. Tengo la película de nosotros los pobres, que solamente sufriendo se llega al cielo. Tengo la película de que el sexo es malo. Tengo la película de qué más, de que hay que sufrir, de que el sexo es malo, de que se necesita dinero. ¿De qué? Tengo una película de violencia, de codependencia. ¿De qué más tengo películas? Ustedes no tienen películas gachas, ¿verdad? Yo soy la única sonza que tengo películas feas. Pues esas eran las películas que yo tenía. Entonces de repente la mente me pone unas películas, me peleó con mi marido y me pone una película que te va a dejar y se va a ir y se va a ir con otra. Y empiezo a pensar pendejadas y empiezo a sufrir y hago como mi nieto, no voy a llorar, no voy a llorar. Ya está llorando, ¿no? O de repente oigo que se pelearon allá y la crisis en México está terrible, la violencia está terrible y empiezo y no lo saques porque se lo van a llevar y si nos secuestran y si nos violan y si nos hacen y estamos paranoicas y empezamos a temblar. Entonces la mente nos manda unas películas o de repente tragamos payaso y estamos bien simplonas, ¿no? Y nos mandan unas películas cuscas y ahí estamos risa. Y la gente hasta dice, está loca, ¿de qué se ríe? Pero yo estoy bien contenta porque ayer en la tele decían, eres el bufoncito de la fiesta, ¿no? Y hay gente que se siente el bufoncito de la fiesta y que muy contento y muy alegre. Pero es una película que tiene nada más. Entonces, la mente me proyecta esto y empieza mi cuerpo a funcionar, mi mente a funcionar, y segrego adrenalina, y segrego químicos, y empiezo a segregar hormonas, y yo estoy paranoica ya después. Si mi espíritu está dormido, si mi espíritu no sabe, si mi espíritu no tiene información, yo me creo todo y al final de cuentas yo estoy convencido que mi mente es la que controla absolutamente todo. Y hasta ahorita lo creemos la mayoría de la gente. Si yo le digo a mis pies, muévanse, mis pies se mueven y me hacen caso. Si yo les digo a mis manos, muévanse, destapen el refresco, mis manos me hacen caso y lo destapan. Si yo le digo a mi voz, habla más fuerte para que los de atrás oigan, mi voz me obedece. Pero si yo le digo a mi mente, no pienses, ¿qué pasa? Mi mente me manda a la chingada y sigo, piense, puras tarugas. Por eso pensamos que somos la mente. Todo el mundo piensa que es la mente, porque fíjense, yo les digo a ustedes, si a mí me cortaran los pies, ¿dejaría de ser ángeles? No. Si me cortaran las manos, de hecho hay un video bellísimo, por favor, en internet, vayan aquí a un café internet y a la persona que esté ahí atendiendo, porque uno pues ya hay mucha tecnología, uno ya ni sabe, dile, por favor, póngame ahí en la pantalla el video de en inglés se llama Butterfly, en español es el circo de las mariposas. Véanlo, por favor. Un señor que no tiene ni pies ni manos y es todo lo que les digo. Vayan y en internet busquen el circo de las mariposas. Si a mí me cortan los pies, yo sigo siendo ángeles. Si me cortan los pies y las manos, ¿dejo de ser ángeles? No. Si me cortan la lengua, ¿dejo de ser ángeles? No. A lo mejor ahí sí está más caro porque pues yo me gano el pan con el sudor de mi lengua, pero bueno, yo sigo siendo ángeles. Si entro en coma, ¿dejo de ser ángeles? No. Aunque yo no tenga mente, sigo siendo ángeles. Pero la mayoría de nosotros pensamos que soy lo que pienso. Entonces, imagínate, si la mente me está proyectando puras películas de horror y pienso puras pendejadas, ¿eso es lo que soy? No. Pues
No debería de ser, pero la mayoría de la gente pensamos que sí. Porque de hecho esa costumbre buena o mala tenemos en los grupos que nos trepamos y decimos, hola, soy Ángeles y soy neurótica. Eso soy. Soy alcohólica. Eso soy. O sea, soy lo que esta me quiere decir que soy. No es así. O sea, soy muchas otras cosas más. Entonces, fíjense nada más cómo el objetivo entonces sería despertar el espíritu para que pudiera decir, ay, espérate, ya no pienses. Pero yo quisiera, ahora no lo voy a hacer porque pues no, nunca funciona. Si yo hiciera un ejercicio con ustedes y que les dijera, ¿saben qué? Vamos a durar 15 minutos sin pensar nada. No piensen absolutamente nada. ¿Se podrá? No. 15 minutos es mucho. Yo les puedo asegurar que ni un minuto. Si yo empezara a hacer el ejercicio y que les dijera un minuto, no piensen nada, pensarían, ¿y por qué no debo de pensar nada? Bueno. Y empieza uno, ay, hace mucho calor. Y empiezas a pensar, ay, estos pinches escuincles hacen mucho calor. No pienses. ¿Qué ir a nadar de cenar? Ay, no pienses. La olla la apagué o no. Sí. Ay, tengo comezón en la pata. Y empieza uno a pensar de cosas, pero no puedes estar sin pensar. Vas en el mercado, vas en el autobús, estás sentada y estás pensando, oh, mira, está de rojo, ay, está re gorda. O no les ha pasado que de repente estás sentada y vas y empiezas a hacer diálogos internos con personas ausentes, o cuando estás enojada con alguien y dices, ahorita que llegue le voy a decir, yo le digo de una vez. Y ella me no, que ni me diga, porque si me dice la hija de la, yo ahorita sí le digo, no, mejor que se me diga. Y empiezan a hacer diálogos con gente ausente y luego llegas y ni le dices nada, ni te dicen nada, pero ya estuviste, piense. ¿Saben cuántos pensamientos tenemos al día? 60,000. 60,000 pensamientos. ¿Los enfermos hemos de tener más? Imaginas estar piense, puras pendejadas. O sea, ¿qué está pasando? Y cuando los enfermos tenemos más pensamientos, por eso luego no podemos dormir. Porque fíjate nada más, si tienes 60, 80,000 pensamientos, pues el día no te alcanza para pensar pendejadas, pues tienes que usar parte de la noche para acabar de pensar tus pendejadas. Bien. Todos los insomnios, todos los que tienen insomnio es por eso, porque están piense y no dejan de pensar. Y ustedes ya les habrá pasado alguna vez, seguro estoy que ya les ha pasado, como en el ejemplo del cine, la pantalla y el que ve la película, seguro estoy que a ustedes ya les ha pasado que de repente están y se cachan y dices, ay, estoy pensando pendejadas. O sea, nos hemos cachado que estamos pensando pendejadas y dices, no, ya no pienses. ¿Sí? O sea, sí se puede, sí nos podemos cachar en esas películas de horror que tenemos. Y fíjense nada más. Nosotros, tenemos que aprender a controlar a nuestra mente. Yo controlo mis manos, yo controlo mis pies, pero yo no controlo a la mente porque nadie nos ha enseñado a controlarla. Y entonces es ella la que me controla a mí y yo le puedo decir cállate y ella me manda al carajo y sigo piense. Entonces, aquí venimos a aprender a controlar la mente. ¿Y eso dónde se logra? En el despertar. En el deseado paso. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente. Consciente, no dice inconsciente. O sea, nosotros estamos en el consciente o en la inconsciencia. Estamos en la inconsciencia. Por eso lo que nosotros necesitamos es la conciencia, el despertar. Y fíjense ustedes, en el ejemplo que les pongo, yo estoy dormida y lo que yo quiero es despertarme, y ese despertar espiritual
Ese despertar de mi conciencia se va a dar mediante la oración y la meditación. ¿Qué es la oración y la meditación? Aquí también es importantísimo que nosotros nos fijemos en estos tres conceptos básicos que nosotros tenemos que ver. Rezar, orar y meditar. ¿Qué es más fácil rezar? Es un poquito más difícil orar y es infinitamente más difícil la meditación. Fíjense, ¿qué es rezar? ¿Qué entienden por rezar? Repetir oraciones. Repetir una oración. Repetir una oración. Entonces, ¿qué es oración? Eso lo llama un diálogo. A ver, rezar es la repetición de una frase ya establecida, ¿sí? Palabras ya establecidas, yo las repito y ese es el rezo. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Señor, concédenos serenidad, poco a poco se va lejos. Todo esto son rezos. O sea, estamos repitiendo cosas que ya están establecidas, frases que ya están establecidas y que nosotros lo repetimos para calmar la mente, ¿sí? No es tan sencillo el rezar. El otra vez yo tenía una bronca muy fuerte en la familia y de repente yo llego y se da la situación difícil, se da la problemática, me subo a mi camioneta y dije, vámonos. Y mi mente empezó a pasarme películas de horror terribles. Yo dije, a ver, espérate. Cálmate. Vamos a calmar la mente. Y ese es el punto número 1 que vamos a utilizar para calmar la mente. La mente, controlar las películas, hay 3 métodos para calmar nuestra mente. Y esto es precisamente lo que les voy a explicar. El primer método para calmar la mente, para aprender a controlarla, es decirle, espérame, no quiero esa película. Es como si estuviera realmente el proyector, el cácaro, y que me quisiera poner una película de horror y le dijera, espérame, yo no quiero esa película, quítamela, cámbiamela. ¿Y cómo la voy a cambiar? ¿Con qué película? No me pongas esa, ponme otra. Para eso usamos el rezo. Voy a hacer oración, voy a rezar, me voy a poner a salir, me voy a caminar. De hecho, traigo discos siempre para que casi como analogía. No, yo no quiero que me pongas esa película de horror, ponme de autoestima, ponme de inteligencia emocional. Leer literatura, ponte a leer. La reflexión del día de hoy. Quítame esa película de horror y ponte a hacer oración. Ponte a leer, ponte a hacer una lectura. Entonces, el cambiar la película, que en esta primera parte se puede hacer rezando, repitiendo frases. Y les estaba yo diciendo que ese día que tuve la bronca yo en mi casa, iba yo manejando y estaba yo empezando a maquinar un chorro de pendejadas. Y dije, a ver, espérate, vamos a rezar. Y empecé, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el... Se me olvidó el Padre nuestro. Tengo 20 años, 30 años rezando el Padre nuestro. Y dije, ¿qué sigue? Pues no podía. Dije, no, espérate, voy a chocar. Estaba en un estado de ánimo tan fuerte que agarré, me estacioné y dije, a ver, espérate. No me voy a ir de aquí hasta que no quite esta película de horror y rece yo el Padre nuestro. Y empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, santificados, y retienen sus centros la tierra. Y estaba yo diciendo, ¿saben cuánto tiempo me tardé en rezar el Padre nuestro? Media hora. Qué difícil es decirle a mi mente, no pienses, a ver, vamos a rezar. Y eso es lo sencillito. Hay mucha gente que no le gusta el rezo del rosario, respetando las religiones. Pero en todas las religiones del mundo, se usa el rosario. Porque es la forma más maravillosa de decirle a la mente, deja de pensar, tranquilízate y pensemos en otra cosa. Los budistas, los hinduistas, no sé si habrán visto en algunas películas que andan con su rosario en la mano o hacen cuentas, las pulseras con rosarios. La moda vino de allá.
Los budistas y los hinduistas hacen unas bellísimas artesanías con los rosarios. Y ya nosotros no los empezamos a colgar, pero el estar pasando las cuentas, el estar adormeciendo la mente, al decir, espérate, cálmate, a ver, vamos a pensar en otra cosa, es maravilloso. El rezar es repetir, allá les dicen mantras, aquí nosotros les decimos frases, ¿sí? Devociones. La otra es la oración. ¿Qué quiere decir oración? Oración viene de oral, como el oral B, que es el para la boca. Oral quiere decir boca. Oración es abrir la boca. El secreto de la oración es que tú abras la boca y te escuches lo que estás diciendo. Que hables con Dios con tu boquita y que tú le digas a Dios, a ver, voy a platicar contigo como si fueras un amigo. ¿Y cómo se le habla a un amigo? Con toda confianza. Yo no voy a empezar a hablarle a Dios. Ya me están conociendo ustedes, algunos ya me conocen por los videos. Yo no le voy a hablar a Dios, Padre omnipotente, Padre perfecto, Padre amable, no, esa sería falsa, sería hipócrita. ¿Cómo rezamos con Dios? Pues como reces con tu amigo, cada quien como le hará. Yo le digo a Dios de repente, ay, güey, apúrate, cabrón, porque esto está que ten piedad de mí porque estoy que me lleva la chingada, pero corre, o sea, hablas honestamente, brevemente, pero pues como va, como es, ¿no? Yo quisiera saber cómo habla, cómo reza Polo Polo, ¿no? Con Dios, pero hacer algo muy directo. Entonces rezar es abrir tu boquita y que entres en contacto con Él. Y la meditación es bueno, eso lo dejo al final porque nosotros entendemos otra cosa por meditación, pero bueno. A ver si no los hago bolas, porque acuérdense que ahorita lo que estamos explicando es las 3 formas de controlar la mente. La primera forma es quitar esa película y meter otra. O sea, o se ponen a leer, o se ponen a rezar, o se ponen a hacer oración, o se ponen a bailar, o vete a caminar, o a ver qué hijos hacen, pero quítale esa película. La segunda forma de controlar la mente, a veces no se puede dejar de pensar, a veces lo tienes tan metido y no puedes ni rezar, ni hacer oración, ni cambiarle, como ese día yo de que estaba en la bronca en la camioneta. La segunda forma es decirle a la mente, a ver, ¿quieres llorar? ¿Quieres sufrir? ¿Quieres enojarte? Órale pues. ¿Quieres chillar? Vamos a chillar. ¿Quieres enojarte? Órale, vamos a encabronarnos bien. Pero un ratito y con la certeza de que es una peliculota. Pregunto yo a ustedes, cuando antes de conocer el grupo, uno se enojaba y chillaba y hacíamos unos dramas fabulosísimos y te los creías esos dramas y chillabas y te angustiabas y el dolor era real. Cuando venimos al grupo, ya con cierto grado de conocimiento, ya con cierto grado de información, ¿podemos hacer los mismos dramas? Ya sabiendo esto, empieza uno a llorar y empiezan a enojarse y empiezas a patalear y después ya cuando te cachas dices, ni es para tanto. Luego los pacientes cuando están en consulta, cuando estoy platicando con ellos, les digo, bueno, ¿te quieres enojar? No quieres ni hacer oración, no quieres ni hacer rezos, no quieres cambiar la película, órale pues, enójate y escribe cartas de odio y sienta a tu mamá en una silla imaginaria y le vas a decir cosas. Y dice, no, pues es que pues sí le dije, pero ni tanto. O sea, y de repente, cuando te explican esto, tú ya sabes que estás viendo una película. Tú ya sabes que ya no te puedes enojar tanto. Pero obviamente, pues te puedes poner a chillar. Las catarsis que hacen ustedes es parte de eso. Es exactamente esto. Yo puedo hablar y puedo enojarme, pero ya sé que todo depende de mí y que todo está aquí. Los demás no van a cambiar. Entonces, ¿para qué chingados le hago el cuento? Entonces, pero es una parte catártica, ¿sí? Es una experiencia catártica que es parte de lo que les funciona a ustedes. Van a agarrarse, desahogan, chillan, gritan. Ya estuvo. La tercera forma de controlar mi mente. La primera, ¿cuál dijimos que era? Cambiar la película. ¿Sabes que esa película no me gusta? Ponme esta otra. La segunda, ¿cuál es? No. Llorar, chillar y hacer lo que la mente me diga,
pero con la conciencia de que es un ratito, poquito, y que estoy haciéndole al cuento porque es una peliculota. Y la tercera es desconectar el cine, desconectar la tele. Como cuando ustedes están viendo la tele y están viendo como los domingos que no hay nada, que de repente puras porquerías, ¿qué haces tú? Pues desconectas la tele, le apagas. Eso es el objetivo más alto que nosotros deberíamos de ponernos en el grupo. Que de repente si mi mente empieza a pensar pendejadas, poderle decir no y desconectar. Ya no pienso. Eso, señoras y señores, es lo que la mayoría de la gente cree que es meditación. En Oriente, que sí saben hacer meditación, nos traen la idea para acá y nosotros creemos que meditación es dejar de pensar. Nosotros hemos llegado a creer que meditación es concentrarme. Me voy a concentrar en la oración de la serenidad y me concentro y la rezo y eso es meditación. No. Pocos sabemos lo que es la meditación. Y ahorita precisamente esto es la explicación de lo que es la meditación. La meditación no es solamente dejar de pensar. La meditación no es concentración. La meditación es conocer este proceso de mecanismo de mi mente, conocer todo esto que les estoy diciendo, cómo trabaja mi mente, cómo me educaron, cómo me formaron, conocer mi cuerpo, conocer mi mente, conocer qué es espíritu, saber cómo trabajo y sobre eso controlar la mente. Nosotros creemos aquí en Occidente que meditación es dejar de pensar. Es una técnica, pero no es todo. Entonces ahora ya vemos que dice aquí, yo voy a lograr a través de la oración, ojo, a través de la oración necesitamos hacer oración permanente. Tenemos que aprender a hacer oración. La oración tiene sus propias leyes. No es nada más de abrir la bocota, pedir y se acabó. La oración no es para poner activo a Dios y que haga lo que yo quiero. La oración es para abrir la boca, oírme y ponerme en acción yo. Entonces la oración, un día me invitan con oración, con meditación. Ahorita ya les estamos explicando. La meditación entonces es este conocimiento de mi cuerpo, es este conocimiento de mi mente, es este conocimiento del espíritu para que yo pueda controlar mi mente, para que yo pueda controlar mi cuerpo, para que yo desarrolle el espíritu y logre el despertar espiritual, que es el objetivo del grupo. Dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente. Ya voy a dejar de estar inconsciente, ya me voy a despertar y entonces conscientemente ya estoy en relación directa con Dios. ¿Qué es lo que nosotros buscamos aquí? Entonces es fundamental y necesario que yo entienda qué es la mente para que pueda yo controlarle y decir, espérame tantito, mi reina. Decía Santa Teresa de Jesús, esta es la loca de la casa. Está piensa y piensa y piensa por las pendejadas. Esta es la que me trae loca a mí. Porque si esta está loca, ¿cómo me siento? Como loca. Pues como loca. Y ando como loca en la vida. Habrán visto gente, aún dentro del grupo, habrán visto gente que, calma, siéntate. ¿Qué angustia nos entra? Si no, todos llegamos así. Todos llegamos así. Entonces, nosotros tenemos que aprender actividades nuevas. La meditación, entonces, la meditación sería entender que mis actitudes, mis actos, lo que yo haga, solamente es una respuesta emocional a las situaciones. Ojo, meditación sería entender que todo lo que yo hago, que todas mis actitudes son respuestas emocionales. Respuestas emocionales ante situaciones o personas. Yo de repente, ¿cómo me dice que te llamas? Rogelio. Yo de repente veo a Rogelio y me gusta y me emociona. O sea, y voy a tener cierta actitud con él. Y empezar, ¡ay, Rogelio! ¡Qué bonito! Y empiezo yo a tener respuestas. Todas mis actitudes son respuestas a mis emociones por una persona o por algo. ¿Sí me explico? Sí. En el momento en que yo entiendo esto, voy a decir, a ver, espérame. ¿Qué estoy haciendo? Pues ¿qué estás sintiendo? Pues ¿qué estoy pensando?
O sea, si nosotros nos preguntáramos siempre, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ah, pues haces en función de lo que sientes y sientes en función de lo que piensas. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender eso. Porque todos nosotros hemos sido condicionados para pensar de cierta manera. Todos los que estamos aquí hemos sido condicionados para sentir de cierta manera. Todos los que estamos aquí hemos sido condicionados para actuar de cierta manera. Nuestros conceptos, que son juicios, que son pensamientos, ¿qué dice el segundo paso? Que Dios podría devolvernos él. O sea que nuestro juicio está enfermo. O sea que todo lo que yo pienso está enfermo. Todo lo que yo pienso son puras pendejas. Está enfermo. Si mis pensamientos, si mi juicio está enfermo, ¿cómo me voy a sentir? Enferma. Y voy a actuar mal. Entonces, todos mis pensamientos han sido condicionados. ¿Por qué? Bueno, hasta el concepto de Dios es aprendido. Por ejemplo, tenemos el mismo concepto de Dios los católicos que los budistas. ¿Tenemos el mismo concepto de Dios los cristianos que los hinduistas? Yo nací en México, pues soy cristiana católica. Pero si hubiera nacido en Asia, ¿qué sería? Budista. Y si hubiera nacido en la India, ¿qué sería? Pues sería hinduista. Pues así nos van educando. Y el concepto de Dios es diferente. Aquí nuestro Dios, pues es ese poder superior, es esa creación inmensa, es ese Padre amoroso. Pero en la India, pues tiene un chorro de dioses. No es cierto, el dios principal es Brahman. Y de ahí pues tiene varios, es politeísta, creen varios dioses. ¿Y cuál es el dios de los budistas? Buda. No hay dios. Buda es el profeta. Entonces pues todos, así como nosotros seguimos a Jesús, ellos siguen a Buda, pero allá no hay dios. Entonces, fíjense nada más cómo las diferentes religiones nos van a dar conceptos diferentes y nosotros pensamos una cosa y ellos piensan otra. Y en todo es igual. Por ejemplo, si él... ¿Cómo te llamas? Es todo, Rogelio. Por ejemplo, Rogelio y yo venimos de familias completamente diferentes. Y vamos a suponer que a mí me enseñaron que este color, bueno, es de diferentes colores, pero vamos a suponer que a mí me dijeron que este vestido era de color rojo. Y a él le enseñaron que este vestido es de color negro. Entonces yo voy a ir por la vida. Si a mí mi mamá me enseña que es rojo, pues yo voy a creer siempre que es rojo. Y si a él le enseñaron que es negro, pues él va a creer que es negro. Si yo llego con él y le digo, si andamos de novios, ya estamos quedando bien, y yo le dijera a él, oye, Rogelio, ¿no te gusta mi vestido rojo? ¿Qué cree que me va a decir? Sí. Con tal de que yo... Con tal de que afloje me va a decir que sí. Pero cuando ya nos casemos y yo le diga, ay, Rogelio, tú no me haces caso, no me compras otro vestido rojo, ¿qué cree que me va a decir? Es negro. Estás loca, es negro, es negro. Pero cuando tengamos hijos, pues van a ir a la escuela y en la escuela le van a decir, bueno, pues que es café con negro y con blanco, ¿no? Entonces, imagínense ustedes los conceptos tan diferentes que tenemos. No es que él esté bien y yo esté mal, o yo esté bien y él esté mal, sino somos realidades emocionales, culturales, sociales completamente diferentes. A él le enseñan una cosa, a mí me enseñan otra, y después nuestros hijos, pues por eso estamos locos todos. Pues piensen en su mamá y en su papá. Entonces, nosotros vamos teniendo conceptos completamente diferentes. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ver si estamos bien o estamos mal. Dice el segundo paso, pues mi juicio está enfermo. Y yo tengo que pedirle a Dios, desde mi conocimiento de Dios, que me sane ese juicio. Desde mi conocimiento, si soy judía, pues desde mi judaísmo, que Dios me sane. Si soy católica, desde mi catolicismo, que el Dios en el que yo creo me sane. Si soy hinduista,
desde mi conocimiento de Dios, que Dios me sane. Desde el conocimiento que tú tengas de Dios, pero que Él te sane ese juicio para que tus conceptos y tus ideas sean adecuados con lo que estamos viendo. ¿Cómo voy a hacer que mis ideas sean adecuadas? Si tengo unas pinches películas bien feas y él trae unas películas de su casa también bien pinches feas, ¿cómo hace el grupo para cambiarnos esas películas, esas ideas? Con discernimiento, cambio de juicios y actitudes. Con un discernimiento, con reflexión. Con literatura. Hay que leer, hay que estudiar, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que cambiar mis juicios y obviamente cambiando mis juicios cambian mis sentimientos y van a cambiar mis actitudes. Es un cambio de juicios y actitudes. Entonces, yo tengo que entender que no nací con estos pensamientos, yo no nací con estos sentimientos. Las emociones sí, pero los sentimientos no. Entonces, yo no nací con estos sentimientos, las aprendí de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos y de toda la gente. Entonces, si yo he sido, si yo he estado condicionada para eso, pues entonces tengo que empezar a cambiar estos condicionamientos. Tengo que desaprender y volver a aprender formas nuevas de sentirme a gusto conmigo mismo. Porque la pregunta que nos hacemos todos aquí, ¿eras feliz antes de venir al grupo? ¿Estabas contento? ¿Estabas a gusto? ¿Estabas triunfando? Pues no. O sea, nuestros juicios enfermos nos llevaron a una vida completamente equivocada. Y la gente que venimos aquí o eran alcohólicas, o eran neuróticas, o adictos, o estábamos enfermos de todo, mente y cuerpo. Colitis, gastritis, depresión, teníamos un chorro de broncas. Entonces eso quiere decir que nuestros juicios estaban enfermos y que ya nos estábamos enfermando hasta físicamente. Dermatitis, se empieza a caer el pelo, cáncer, broncas en general. Entonces yo tengo que desaprender esas viejas ideas y aprender formas nuevas, películas nuevas que yo pueda empezar a transmitirme para cambiar mi forma de pensar. Tengo que desaprender, no voy a abrirme el cerebro, rebanarme todo lo malo y quitarme las ideas negativas, sino sobre lo que ya sé, voy a repetir y repetir. Por eso repetimos la oración y por eso repetimos los pasos y repetimos las lecturas y repetimos los temas. Porque sobre eso negativo yo voy a reaprender formas nuevas hasta que se queden incrustadas en mí como si fueran parte ya de mí mismas y controlen mis defectos de carácter. Entonces, porque cuando yo tengo juicios enfermos y actitudes enfermas, empiezo a tener broncas. De repente se altera mi sentido de responsabilidad y de repente o me quiero ser responsable de todo o me vale todo. Soy completamente irresponsable. O de repente me quiero enamorar y me prendo y a ese enamoramiento le llamo amor y a esa codependencia le llamo amor y no tengo la más mínima idea de lo que sea, porque si tengo juicios enfermos se altera todo. Si tengo defectos de carácter, ya no sé si soy responsable, si soy irresponsable, si lo amo, si soy codependiente, si estoy bien, si estoy mal. Ese es lo primero que tenemos las personas enfermas, que perdemos la capacidad de ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Muchos de nosotros llegamos aquí y entendemos que estamos enfermos porque a veces pensamos que nuestras virtudes son defectos, o a veces confundimos nuestros defectos con virtudes, porque nos perdemos, ya no sabemos. Está trastocada nuestra personalidad y necesitamos a alguien que nos vaya centrando. Yo los felicito que están buscando nueva información, que están buscando gente que sabe, no por mí, sino por los que van a venir, que les van a orientar y les van a dar nuevas formas de pensar, nuevas ideas, van a cambiar estos juicios por juicios más sanos que les hagan ver las cosas de diferente manera. Los grupos como ustedes se han preocupado de abrirse a la información, sacerdotes, doctores, profesionales de la salud, para que estén cambiando estos juicios enfermos por juicios sanos. Y que los motivan a leer, los motivan a estudiar, porque ya no se puede quedar uno solamente desde la emoción, sino tiene que basarse uno en la información, en la razón.
Entonces, el vivir en un hogar disfuncional va a afectar toda mi vida. El vivir en un hogar disfuncional va a afectar mis sentimientos de propia estima, mi autoimagen. Y ojalá y un día puedan ver el tema de autoestima, ¿no? Porque se afecta mucho a nuestro sentido de autoestima. De repente nos sentimos más, de repente nos sentimos menos en esos defectos de carácter tan graves que tenemos nosotros. Bueno, ahí ustedes checarán el disco de autoestima para que vayan también cambiando eso, porque es un tema pues muy grande. Pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, si no sabemos amar, si tenemos estos defectos de carácter, el programa nos enseña formas nuevas hasta de amarnos, de aprender qué es el amor, porque no sabíamos. Antes a la codependencia le decíamos amor, porque bueno, pues la película que me pasaban de amor, pues yo pensaba que amor era lo que tenía la Vivianita con su bien, que la codependencia era amor, que la sumisión era el amor, que el amor era aguantarme. Y entonces aquí en el programa, que es los programas de los 12 pasos, son los cimientos perfectos para que uno, para que se respalde mi recuperación, para que se cimiente bien mi recuperación y pueda yo fincar sobre eso. Y pueda yo aprender esto también, cómo amar, cómo aprender a amar. Y entonces yo ya no veo el amor como el recargarme en el otro, ya no veo el amor como el estar prendido de otra persona, ya no voy a ver el amor como el dame, como el estar estirando la mano para que me den, sino el amor es otra cosa, y el programa me lo va a ir enseñando muy claramente. Entonces va a cambiar mi sentido de responsabilidad, va a cambiar mi sentido de mi autoestima, me van a ir enseñando a amar, van a ir quitando estos juicios enfermos, van a ir quitando estos defectos de carácter y me van a ir dando las bases para que yo pueda ir conociéndome y sobre eso irme desarrollando. ¿Para qué? Para que yo entienda que lo más importante aquí es que yo vengo a recuperarme en la autoestima, recuperarme en la visión que tengo de mí mismo, recuperarme en la responsabilidad, recuperarme en el amor, aprender que el amor es un estado del ser, que el amor es servicio, que el amor es dar, que el amor es... Quiero una persona, ama al otro de tal manera que el amor de ti a él lo libre a él de ti y le permita ser él mismo. Ama a tus hijos de tal manera que el amor de ti a ellos los libre a ellos de ti y les permita ser ellos mismos. Ama a tu pareja de tal manera que el amor de ti a ella le permita ser ella misma y la libre de ti. Entonces, aprendemos una nueva forma de amar, aprendemos una nueva forma de amarme y de desarrollarme yo, de recuperarme yo. ¿A qué vengo al grupo? Pues yo no vengo a recuperar a mi familia, yo no vengo a recuperarlo, a recuperarla, vengo a recuperarme. Vengo a recuperarme, a encontrarme, a conocerme, a informarme, a visualizarme, a entenderme físicamente, mentalmente, espiritualmente, a instruirme, a reconstruirme. Vengo a saber qué es lo que está pasando dentro de mí y con esa información empezar a trabajar. Entonces, tengo que conocerme para que después no salga como en algunos grupos que dicen, pues es que yo no puedo porque es parte de mis instintos, porque se me descoyuntaron los instintos y por eso actué como actué. Espero que por este lado no salgan con esas cosas, porque ahora está comprobado que los seres humanos no tenemos instintos. Instintos los perros. Por ejemplo, si entra una perrita y está en broma y por ahí anda un perro y la ve, ¿qué va a pasar? Aquí van a hacer su show y no les va a interesar que estemos en consulta, en terapia, en junta, ¿sí? Esos son instintos. Esos sí son instintos. Si yo vengo aquí otra vez con Rogelio, y a mí me gusta y yo le gusto, no vamos aquí a hacer un show, ¿verdad? Yo me voy a hacer del rogar, me invitaron cafecito y le vamos a hacer al cuento después de la junta. ¿Por qué? Porque el instinto, cuando pasa por la razón, se vuelve impulso. Y yo ya puedo tener un impulso y el impulso si lo controlo.
¿Sí me explico? El instinto, al haber razón, se vuelve impulso. Los seres humanos tenemos impulsos y de repente uno puede tener impulsos y a veces sí los controlas, a veces hablas impulsivamente. De repente eso no le voy a decir, no lo voy a decir, no le voy a decir nada, ya no le voy a decir nada. Y en cuanto lo ves, lo sueltas y dices después, ay, no le iba a decir nada. A veces sí podemos controlar impulsos, a veces no, pero ya no son instintos. Instintos son los animales. Entonces nosotros con la razón ya podemos avanzar muchísimo más fuerte. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues es la experiencia espiritual que nos lleve al despertar espiritual. Ojo, nosotros venimos aquí a entender que si quiero despertar mi espíritu, tengo que ir haciendo experiencias espirituales. Todo lo que ustedes tienen que hacer dentro del grupo y fuera del grupo también es tener esas vivencias espirituales. Para que esta vivencia espiritual me lleve a ese despertar espiritual. Me decía una persona, ¿qué diferencia habría entre experiencia espiritual y despertar espiritual? Se lo expliqué con un ejemplo muy bobo, pero ahí les va. Por ejemplo, si yo me estoy bien dormida y ahora con lo del 15 estaban ahí toqui los cohetes y no me dejaban dormir bien, pero yo estaba bien dormida y yo me paraba en una de esas, iba al baño con los cohetes y haces del baño y te regresas y pues vuelve a sonar la música, los cohetes, te vuelves a parar, voy al baño y me regreso, pero yo estoy bien dormida, estoy más dormida que despierta. Como no sé si les ha pasado a ustedes que estás dormida, te levantas o abres o vas al baño y te regresas y te sigues bien dormida. O sea, hiciste algo. Te paraste a abrir, fuiste al baño, pero tú te volviste a bien dormida. Me decía mi hijo cuando iba a hacer el examen para la universidad, en la noche, ay, mañana que voy a hacer el examen, me voy a preparar desde ahorita, me voy a bañar ahorita para mañana no bañarme. Y le digo, no. O sea, si quieres ir bien despierto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Báñate en la mañana. Porque para despertarte bien, ¿qué hay que hacer? Pues te despiertas, te bañas, desayunas. Porque hay gente que va bien dormida a trabajar. ¿No les ha pasado? Que tú te tienes que echar agua para despertarte. Eso es un ejemplo muy bobo, pero a veces nosotros tenemos experiencias sin ser espirituales. Sin llegar a un despertar espiritual, perdón. Tenemos experiencias espirituales y vamos a tener estas vivencias y este encuentro con Dios, pero a veces no llegamos al despertar. Un despertar espiritual implica una conversión. En la iglesia le dicen conversión, le dicen iluminación. Aquí nosotros le decimos recuperación. Pero es exactamente lo mismo. Los cofundadores, ustedes los tienen, acá están. Bill W. tuvo un despertar espiritual. Después de haber tenido experiencias espirituales, él llegó a un despertar espiritual que ¿qué implicaba? Un cambio de juicios y un cambio de actitudes. ¿Ustedes creen que una persona que venga y viva una experiencia espiritual, pero que salga y siga mintiendo, siga robando, siga extorsionando, siga violentando, podrían decir que ya tuvo una conversión y un despertar espiritual? No, claro que no. ¿Por qué? Porque entonces a veces hay grupos que nada más tienen experiencias catárticas, que van, hablan, desahogan, chillan, lo que decíamos del sí, que van y hacen, gritan y ya, pues se siente uno a todo dar, te sientes muy a gusto, pero pudo haber sido nada más una experiencia catártica, sin ser una experiencia espiritual, y mucho menos que te lleve a un despertar espiritual, ¿sale? Porque es importante sacar lo que tenemos, pero no quedarnos solamente en lo emotivo, porque acuérdense que lo emotivo es ¿qué? Espíritu. No, la emoción. Las emociones son mente, cuerpo o espíritu. Cuerpo. Las emociones se quedan en el plano meramente corporal. ¿Sí me explico? Y si ustedes se pueden emocionar mucho y llorar y sentir que el cuerpo se les enchina, pero eso es una emoción, eso es físico, ¿sale? No es espiritual, ¿sale? Entonces podremos emocionarnos mucho, pero si no seguimos un programa, no va a haber despertar espiritual. Entonces no podemos quedarnos solamente en experiencias catárticas. Tenemos que usar la razón. Si yo quiero despertar mi espíritu,
¿Qué tengo que hacer? Razonar. ¿Qué más tengo que hacer? Reflexionar, muy bien. ¿Qué más tengo que hacer? Meditar, muy bien. Conocer mi mente, mi espíritu. ¿Qué más tendría que hacer? Leer. Informarme. Estudiar tantito. Tengo que estudiar. Ponerlo a prueba. ¿Quién dice que todo lo que yo digo es cierto? Pruébenlo. Pruébenlo y díganle si sirve o no sirve. No todo el que venga aquí y dice la Biblia, no todo el que diga Señor, Señor, se va a ir al cielo. No todo el que venga aquí y los haga chillar y los haga emocionarse y venga y les diga un sermón y que ustedes digan, ah, sí, a lo mejor les estamos platicando una película bien chida y a lo mejor ni es cierto. Entonces, pónganlo a prueba, lean, investiguen, vean si es cierto o no es cierto. Yo no puedo comprarle todo a todos. Yo tengo que pensar, para eso nos dio Dios la inteligencia. Somos hijos de Dios en la medida en que pensamos, somos hijos de Dios en la medida en que reflexionamos. De hecho, en teología, lo primero que nos enseñan es que todo el espíritu, todo el ser espiritual, toda la persona que busca la recuperación, va en busca de la verdad. ¿Ustedes aquí quieren la verdad? ¿Quieren encontrar la verdad? Decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo quiero la verdad, yo quiero la recuperación, pero para volar en busca de esa verdad necesito dos alas, que es la fe, esa pasión, esa entrega que tienen a veces en los grupos y que es contagiosa y que es cosas, que es algo de lo bueno que tienen ustedes, esa fe, esa pasión, ese entusiasmo, eso que los tiene llenos cuando otros grupos están vacíos. Entonces, para volar en busca de la verdad, sí necesito esa fe, esa pasión, pero necesito también la otra ala, que es la razón, la información, la reflexión, el conocimiento. Si tengo nada más un ala, ¿puedo volar? No. Hay gente que tiene mucha fe y ustedes conocerán a gente con mucha fe, pero que no avanza. Yo conozco mucha gente y que viene y hace, y dice uno, pues pasan los años y sigue igual este güey. O hay gente con mucha inteligencia, yo era de esas, mucha inteligencia, mucho conocimiento, mucha reflexión, pero tampoco puede ser que no avance, porque me faltaba mucha fe, mucha pasión. Y entonces cuando tienes conocimiento y reflexión y aparte tienes esa pasión, esa fe, vas a recuperarte, por supuesto que te vas a recuperar. Entonces lo que necesitamos hacer es, ya me callo, vamos a terminar con eso. Lo que tengo que hacer es esa reflexión, no ser tan literal, porque a veces somos pero bien literales y queremos hacer las cosas al pie de la letra. No, vamos a hacer más, vamos a pensar más en lo que le conviene a unos, le conviene a otros, en lo conveniente en general. A veces decimos, no, las cosas tienen que ser así y tenemos que marchar como soldados y queremos servidores que nos den las cosas muy como debe de ser. A veces hay que ser más flexibles, hay que ver más los casos, hay que ponerse en los zapatos del otro, hay que ser empático. Y nos deben de preocupar más como enfermos que como servidores, por ejemplo. O sea, estar al pendiente de los demás. Entonces, vamos a tratar de ver esto en términos generales. A mí me choca un poquito los grupos que creen que tienen el monopolio de la salvación. Les digo que a veces nos entra el síndrome del chapulín colorado. Síganme los buenos, nos vendemos para allá, ¿no? Bueno, ya tenemos que abrirnos a todos. Hay mucha gente allá afuera que está sufriendo, hay muchos grupos de diferente forma, hay muchas religiones, hay formas nuevas de ver la vida. Si todos nos unimos y dejamos de creer que tenemos el monopolio de la salvación, el monopolio que exclusivamente nosotros nos vamos a salvar o solamente nosotros nos vamos a recuperar, pues estamos cayendo en como en las sectas, ¿no? Fanáticos, fetichistas, religiosos. Hay que abrirnos a toda la gente. Somos tan diferentes, somos tantos, y lo que necesita la gente allá afuera es amor. No estar poniendo reglas y límites locos, ¿no? Hay que abrirnos más, ser más democráticos, abrir los brazos a la gente, porque ese es precisamente
realmente la respuesta del Espíritu, el servicio, el darnos. Decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, el objetivo de la vida sería el servicio. Pero también la voluntad de Dios es que sea feliz. Entonces yo estoy pensando que yo la quisiera hacer en grande porque quisiera servir, pero alegremente. O estar alegre en el servicio, ese sería la función, el resultado de despertar mi espíritu. El darme cuenta que yo tengo que servir, que tengo que trabajar por los demás, así como ustedes están haciendo una labor por la gente, así como están empezando por ustedes mismos, pero están en función de los demás y al final de cuentas están contentos, están alegres, están echando desmadre. Ese sería el objetivo. Es pecado estar triste. Es pecado querer ser feliz a solas. Hay que ser servidores, serviciales, pero con esa alegría. Decían que una característica de los santos es la alegría. La mayoría de la gente siempre estamos jetones. Yo les digo que no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la jeta que ponemos. Que la gente diga, pues ya encontraron algo bueno, están contentos, están alegres. ¿A dónde vas? En ese servicio que nos da esta experiencia espiritual, gradual, pausada, pero segura y constante, firme hacia el despertar espiritual. Que Dios los guíe por ese camino. Que encuentren ese despertar espiritual por la vivencia de esas experiencias y que los libre del pecado. Pecado en hebreo quiere decir errar en el blanco. O sea, si yo quiero darle algo y de repente no lo logro, ya pequé. Si yo quería ser buena madre y no lo logré, ya pequé. Si quería ser buena hija y no lo logré, ya pequé. Si quería yo ser buen trabajador, si quería yo encontrar el equilibrio, si quería yo ser un buen servidor y no lo logro, estoy pecando. Y eso no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver conmigo. Que Dios los libre del pecado, que llenen el blanco, que sigan sus objetivos y que logren quitarse de los pecados más fuertes, que serían la indiferencia, la violencia, la esclavitud. Que encuentren esa libertad para la que estamos destinados y que Dios los bendiga siempre y que ahorita en esta semana de unidad sean inmensamente muy felices. Muchísimas gracias. Gracias. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tu hermano alcohólico. Que tengas muy felices 24 horas.